Vamos a continuar con esta serie que tiene que ver con ir revisando en las Escrituras cada vez que aparecen estas dos palabras que lo cambian absolutamente todo. Estas dos palabras, pero Dios, ¿no es cierto? Son dos palabras que lo cambian cualquier tipo de escenario. Y habíamos visto en las anteriores oportunidades, ¿no es cierto?, donde aparece esta palabra. En Efesios capítulo 2 vemos cómo Dios interviene en salvación, pero Dios. También habíamos visto en la vida de Abraham, en Génesis capítulo 20, cómo Dios interviene en sus temores, transformando su vida de un hombre temeroso, de un hombre lleno de miedos, en un hombre de fe, en el Padre de la fe. Luego vimos la vida de Jacob, cómo Dios interviene en su vida, una vida llena de engaños y de trampas, transformando la vida de Jacob, ese tramposo engañador, le transformaría en Israel. Y también vimos cómo Dios intervino en el libro de Génesis, capítulo 45, en la vida de José. Intervino en medio del odio, el rechazo de su familia y las injusticias que había vivido en Egipto. Le saca de la cárcel y le eleva hasta el segundo lugar, luego de Faraón, siendo gobernador de Egipto. Pero Dios, dos palabras que lo cambian absolutamente todo. Pero hoy vamos a seguir buscando esta frase a lo largo de las Escrituras y vamos a entrar en un nuevo escenario donde aparece esta frase, pero Dios. Yo quisiera que ustedes puedan ver esta imagen, esta ilustración. ¿En qué lugar nos encontramos? ¿En qué situación sería esta ilustración nos ubica a nosotros? ¿Cuál sería el próximo escenario donde va a aparecer esta frase, estas palabras poderosas, estas dos palabras, pero Dios? Si puedes abrir tu micrófono y puedes decir, compartir, ¿cuál sería este escenario? ¿Dónde nos encontramos? Éxodo. El libro de Éxodo, muy bien. Está por ahí cerca. En el desierto. Muy bien, está en el desierto. ¿Y quién está en el desierto? El pueblo de Israel, recogiendo maná. Bien, Eves, el pueblo de Israel en el desierto. Y si ven todo eso blanco que ven ahí en medio de la arena del desierto, el maná, ¿verdad? Increíble, ¿no? Como cada día Dios les alimentaba. Muy bien, vamos, les invito al escenario de Deuteronomio. Ya el pueblo de Israel estuvo 38 años en el desierto. La mayoría de la generación, de la gente que había visto, ¿no es cierto?, que había experimentado la esclavitud, la mayoría de la generación contemporánea de Moisés había fallecido. Solo Moisés está vivo de la antigua generación. Toda la gente que usted ve ahí del pueblo son una generación que nació en el desierto. Ellos no fueron esclavos, ellos ni siquiera conocieron Egipto. Ellos no fueron testigos de cómo Dios intervino a través de las plagas. Ellos no conocieron la Pascua, ellos no pasaron por el medio del mar. Ahora, Deuteronomio, el quinto libro, el último libro, algunos piensan que son los 40 últimos días de Moisés, otros estudiosos de la Biblia hablan que son sus últimos 2 meses de vida. Y ahí encontramos los diferentes discursos de Moisés hablando a la nueva generación que iba a entrar a poseer la tierra prometida. ¿Dónde se encuentra Israel? Se encuentra muy cerca del Jordán, al este del Jordán. Están muy próximos a pasar a conquistar la tierra prometida a la altura de Jericó. Y ahí se encuentra, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Deuteronomio, deutero, significa repetición.
y nomio de nomos, que significa ley. Moisés va a repetirle la ley. Todo lo que está expresado en Éxodo va a ser una repetición de la ley. Ok, vamos a avanzar. Y en esta quinta oportunidad vamos a ver cómo Dios, ¿no es cierto?, cómo Moisés le recuerda a esta nueva generación, cómo Dios intervino liberando al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahí en Deuteronomio, capítulo 6, y el versículo 21 encontramos nuevamente esta frase, estas dos palabras, pero Dios. Dice en la nueva versión internacional, Deuteronomio capítulo 6, versículo 21, le responderás en Egipto, nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor, pero Dios, la palabra Señor ahí es Adonai, pero el Señor, pero Dios nos sacó de allá, de Egipto, con gran despliegue de fuerza. A esta nueva generación, Moisés les iba a recordar algo que ellos no atestiguaron, algo que ellos no vivieron, pero algo que fue real. Cómo el Señor les había sacado al pueblo de Israel de Egipto con despliegue de gran fuerza. Fue el Señor, fue Dios, pero Dios hizo eso. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, en el que vamos a revisar el día de hoy. Voy a pedir al hermano Colón Carles, si puede leer esos versículos que aparecen en pantalla, hermano Colón. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muchas gracias, hermano Colón Carles. Y ahí le dice a esta nueva generación Moisés, él sabe que muy pronto va a morir. Le quedan días de vida, ¿no es cierto? Y él dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios manda que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Ellos están pronto a tomar la tierra prometida. Versículo 2 dice, tienes que temer a Jehová tu Dios, tienes que guardar sus estatutos y sus mandamientos. Tú, tu hijo, el hijo de tus hijos, para que tus días sean prolongados. Muy bien, vamos a seguir. Los próximos versículos voy a pedir a la hermana Débora, si puede, hermana Débora Guardia, leer el versículo 4 hasta el 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta, tu puerta. Muchas gracias, hermana Débora. Miren ahí el versículo 4 dice, oye Israel. Esto es conocido, estos versículos, como el Shema. ¿Y sabe qué significa Shema? La primera palabra que aparece ahí en el versículo 4, oye, es la palabra Shema. Y la palabra Shema significa presta atención, escucha, pero también significa obedece. Es no solamente si escuchar una
una instrucción o una enseñanza, Yemá significa obedecerla. Y comienza el versículo 4, dice, Yemá Israel, dice, escucha, presta atención y obedece. Jehová nuestro Dios, uno es. Y el pilar, ¿no es cierto?, de la enseñanza de los mandamientos de Dios es el monoteísmo. Hay un solo Dios. Pero también el versículo 5 dice que a ese solo Dios debemos amar con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y no solamente es amar, el mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, pero también es transmitir esto a los hijos. Dice el versículo 7, las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en la casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas. Moisés, muy pronto a morir, él sabe que va a morir, él sabe que no va a entrar a la tierra prometida, pero él le dice a la nueva generación que el secreto es la fidelidad a Dios, el amor a Dios, el repetir sus mandamientos a la próxima generación, a los hijos, a los nietos, la fidelidad a Dios. Pero sigamos, versículos 10 y 12, voy a pedir a la hermana Mari Caballero si puede ayudarnos leyendo estos versículos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Gracias, hermana Mari. Y continúa Moisés y dice en el versículo 12, cuídate, le dice a la nueva generación en el desierto, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a continuar, voy a pedir al hermano Gino, si él puede leer el versículo, Gino Barrios, del versículo 20 al 24. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Muchas gracias, hermano Gino. Y ahí en el versículo 20, Moisés dice a esta nueva generación en el desierto, pronto a conquistar la tierra prometida. Si tu hijo te preguntare qué significan los testimonios y esos estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Entonces el versículo 21 dice, tienes que recordar a tus hijos y a la próxima generación que nosotros éramos siervos del faraón. En Egipto éramos esclavos. Y tienes que recordarle a la próxima generación que Dios nos sacó de Egipto con manos poderosas. Y ese versículo 21 en la NBI dice, pero el Señor nos sacó de Egipto con manos poderosas. Miren, algo muy importante que Moisés le dice a la nueva generación es que no deben olvidar el pasado. Deuteronomio 6:21, en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos años fueron esclavos los judíos, los israelitas en Egipto? ¿Cuántos años? 400, ¿no?
Muy bien, Diego. Está filoso, Diego. Ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Éxodo capítulo 12, verso 40. Ahora la pregunta es, en este pasaje de Éxodo 12, 40 nos dice que los años que ellos habitaron en Egipto, desde que Israel, el papá de José, fue llamado para trasladar a toda su familia a Egipto. Cuando entró Israel, el antiguo Jacob, Israel, a Egipto, hasta la salida, ¿no es cierto?, conducido por Moisés, pasaron 430 años, pero de esos 430 años, ¿cuántos años fueron realmente de esclavitud? Porque hubo muchos años donde José era el segundo después de Faraón y toda su familia, Israel y sus otros hermanos de José vivieron muy bien en la tierra de Gosén, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos de esos 430 años fueron realmente esclavos? Bueno, hay otro pasaje, y este pasaje lo encontramos en Génesis capítulo 15, verso 13. Dios le anticipa a Abraham lo que iba a suceder en el futuro. Y en esta profecía, en esta anticipación, Dios le dice a Abraham, Génesis 15, 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, miren ahí, dice, 400 años. El pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto por 400 años. Y uno no puede dimensionar lo que sufrió el pueblo de Israel en esos 400 años de esclavitud. Fue el peor genocidio, el peor holocausto de la nación de Israel en la historia humana. Israel estuvo esclavo 70 años en Babilonia, pero fueron 70 años. Aquí en Egipto fueron 400 años. Para dimensionar esos 400 años, podemos echar un vistazo atrás a la historia reciente de Israel. ¿Se recuerdan en la Segunda Guerra Mundial? Con la decisión final, o sea, el tratamiento de exterminar a la nación judía por el régimen nazi. Lo primero que se hizo fue identificar a los judíos que se les obligó a colocarse la estrella amarilla. Se los identificó, se les hizo un boicot. Nadie le compraba a los negocios judíos y en la noche de los cristales rotos, donde vandalizaron a los negocios, a los comercios judíos. No solamente eso, después más adelante les sacaron de sus hogares, de su pertenencia, le quitaron absolutamente todo y los mandaron a vivir a los guetos, a los peores lugares a las afueras de la ciudad. Les confiscaron sus negocios, les confiscaron sus casas, pero no solamente eso, más adelante los llevaron a los campos de concentración. Y miren, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esta entrada? ¿Cuál de los campos de concentración es este que está acá? Que aparece esa leyenda, esa famosa leyenda en idioma alemán. Quizás el peor campo de exterminio que estaba en Polonia, Auschwitz, ¿no es cierto? Y yo quiero preguntarle, ¿alguno de ustedes ha leído o se recuerda qué significa esa frase en alemán en la puerta de Auschwitz, Arbeit macht frei? Quizás está mal pronunciado, yo no sé. Pastor, Sí. pastor, creo que significa el trabajo te hará libre. Muy bien, Diego. La traducción, el trabajo libera. Eso pusieron sarcásticamente.
en la puerta, vas a ser libre trabajando como esclavo. ¿Sabe que cuando Moisés se presentó con Aarón delante del faraón, ¿sabe cómo respondió faraón? Denle más trabajo, están ociosos. Ya no le den paja, que ellos la recojan. En otras palabras, como que el faraón del tiempo de Moisés le decía, ¿sabe qué? El trabajo les va a liberar. Trabajen como esclavos. 400 años trabajando como esclavos. Esta es otra imagen, ¿no es cierto?, del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Niños en los campos de concentración. ¿Te imaginas esos niños judíos viendo a sus padres esclavos, a su madre esclava, cómo vivían, cómo los maltrataban? De hecho, comienza el libro de Éxodo diciendo de que había una orden de exterminar a los varones judíos. A las parteras las mandaban que prácticamente maten a las criaturas, los varones. Fue tremendo esos 400 años. Otra imagen, ¿no es cierto?, del sufrimiento judío en el holocausto nazi. No lo pasaron bien, Israel no lo pasó bien esos 400 años. Miren, hay cantidad de imágenes, tú no tienes idea cuántas tuve que desechar para que no sean tan violentas y tan duras. Puse las imágenes más suaves. Ejecuciones. En esos 400 años, cantidad de judíos que murieron bajo el látigo, bajo la crueldad de los egipcios. 400 años. Si el genocidio, si el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial fueron 5 años y murieron 6 millones de judíos, ¿te imaginas lo que fueron los 400 años de esclavitud en Egipto? Otra imagen triste de la Segunda Guerra Mundial, una niña judía en Ámsterdam fue tomada prisionera y llevada al campo de concentración con su familia, ¿no? ¿Se recuerdan el nombre de ella? Muy conocido. Llegó a ser conocida luego de su muerte por un famoso diario, ¿no es cierto? El diario de Ana Frank, ¿no es cierto? Y también conocen esta imagen que está acá. ¿Se recuerdan? Otra sobreviviente, ella sí fue sobreviviente. Ana Frank murió en un campo de concentración, pero esta última imagen, ¿se recuerda de quién es? Corrie ten Boom. Amén. Corrie ten Boom, ¿no es cierto? Su hermana Betsy murió en un campo de concentración y ella fue sobreviviente. Ahora, esto es un pequeño pantallazo, ¿no?, de la crueldad del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿te imaginas lo que fue el más grande holocausto de la historia? Fueron los 400 años de esclavitud. 400 años. Y Moisés les dice a ellos, ¿no es cierto?, a la nueva generación que no experimentó eso, que no vio eso, que nació en el desierto, nunca te olvides que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te sacó. Esta nueva generación no sabía, no había experimentado las 10 plagas, ¿no es cierto?, desde la primera. Cada una de las 10 plagas fue el juicio de Dios hacia una deidad egipcia. El río Nilo era considerado como un dios y fue un juicio transformar todas las aguas de Egipto y el río Nilo en sangre. Hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos y la muerte del primogénito de Faraón, que era considerado, Faraón y su hijo era considerado como una deidad encarnada. Pero también tenían que recordarle no solamente a la nueva generación de la poderosa intervención de Dios en fuerza, ¿no es cierto?, sino también la Pascua, pasar por alto, Passover. Dios pasó, el ángel de la muerte pasó por alto a los hogares judíos porque pintaron en los dinteles y en los postes de la puerta la sangre del cordero. Pero también recordar el cruce del Mar Rojo. Dios abrió el mar, ¿no es cierto? Y los padres de esta generación pasaron por el Mar Rojo. Volvamos, estamos ahí en el desierto.
Esta es una nueva generación. Y Moisés le dice en Deuteronomio, nunca te olvides que éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Y realmente esto es lo que tenía que recordar el pueblo, ¿no? Dios nos libertó de Egipto, no lo vi, pero Dios nos libertó de Egipto. ¿No es cierto? La Pascua recuerda la liberación. Dios nos alimenta a través del maná diario. Fuimos esclavos, pero Dios nos libertó. Es lo que el pueblo tenía que recordar. Dios nos envía el maná. Nunca te olvides. Pregunta, ¿alguien, no sé si conoce esta imagen, de qué se trata, qué es esto? Esto es en Israel, esto es en Jerusalén. Les comparto, es muy conocido, se llama el Museo de la Memoria. Y están miles de fotos de personas que murieron en los campos de concentración. Se llama Museo de la Memoria, ¿sabe por qué? Porque los seres humanos nos olvidamos. Y la única forma de no repetir el pasado es recordarlo. Recordarlo. Y lo que Moisés en Deuteronomio hace a la nueva generación es como si fuera un museo de la memoria, ¿no? Recordarle lo que fue Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es repetirle la ley. Ahora, ¿qué enseñanza sacamos nosotros con esta palabra, no? Yo creo que lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de esta historia es que nunca, nunca olvides de quién te rescató. Nunca te olvides quién te rescató. Nunca te olvides quién te salvó. Nunca te olvides cómo Dios te rescató, cómo Dios te salvó. Es muy importante. La fidelidad a Dios está ligado a nunca olvidarse que Dios me rescató. Y es lo que Moisés está diciendo al pueblo de Israel allí en Deuteronomio. Moisés le recuerda, pero Dios intervino en Egipto, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Muy bien. Entonces vimos cómo en Deuteronomio 6:21 vemos que Moisés relata a la nueva generación, les recuerda cómo Dios intervino, liberando de la esclavitud a la nación de Egipto.